Hola, ¿qué tal, amados hermanos y hermanas de la clase de introducción del Nuevo Testamento? Ya estamos en nuestra sexta clase, estudiando precisamente el capítulo 5 acerca del aprendizaje de Jesucristo. Quiero compartir con ustedes algunos puntos muy importantes que creo que nos ayudarán a comprender acerca de este aprendizaje del Nuevo Testamento a través del gran maestro que es Cristo Jesús. Es importante que ustedes hayan podido leer todo el capítulo 5, que nos estará hablando precisamente de algunos puntos muy importantes acerca de la experiencia que muchos de los discípulos tuvieron con Jesús y algunos puntos importantes desde su nacimiento hasta su resurrección. Y bueno, empezamos hablando acerca de los evangelios y creemos que las fuentes únicas que tenemos para el aprendizaje de Jesús lo vamos a encontrar a través de los evangelios de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan. Aunque algunos historiadores se han encargado de desacreditar al escribir y explicar la personalidad de Jesús, diciendo que él fue un hombre solamente sabio, un hombre hacedor de dudosos milagros, o llegar a la conclusión de que los cristianos se entregaban a una nueva y engañosa superstición de doctrina, o describir también a Jesús como un legislador sofista crucificado al ver que su reino no se había realizado. Lo cierto es que en el Evangelio, su visión del reino y sus promesas de esperanza, que es en Cristo Jesús, hasta el día de hoy ha permanecido a través de los siglos. De manera que este día tú y yo lo seguimos estudiando. Encontramos también, y quiero compartirles con ustedes, dos enseñanzas que a través de los evangelios yo puedo resaltar. Y este es de forma muy personal. Yo encuentro dos objetivos primordiales en todos estos evangelios. Cuando tú los lees, encuentras dos enseñanzas principales. La primera es la salvación de nuestra vida en Cristo Jesús. Todas las narraciones bíblicas, los encuentros de los hombres y mujeres que tuvieron con Jesucristo en los evangelios, siempre va a estar el deseo de Cristo de salvarles por la eternidad. Y la segunda enseñanza primordial es robustecer la fe de que aquellos creyentes. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo a través de su ministerio, de su obra redentora, era no solamente salvarnos, sino fortalecernos en la fe y en la esperanza de que el reino de Dios que se ha acercado también lo podamos ver en la eternidad. Así es que entendemos también el recorrido geográfico de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. En el capítulo nosotros pudimos ver, por ejemplo, la historia de Palestina en el tiempo de Jesús, cómo desde pequeño, en la primera infancia, desde bebé, Jesús tuvo que trasladarse, ¿verdad? Desde el lugar donde nació en Jerusalén, ahí en Belén, y trasladarse hasta Egipto en esta primera infancia. También vemos que su ministerio fue enfocado mucho más en Galilea, que era la parte norte de Palestina, donde se encontraba mayormente la población gentil. También hay presencia de él en Samaria, que viene siendo la parte central, donde se daban más las razas mezcladas. Y por supuesto también dentro de judíos, ¿verdad? Y la otra parte, en la parte del sur, encontramos a Judea, donde Jesús también encontró la mayor parte de la población judía. Así es que su ministerio estaba principalmente en estas tres partes, ¿verdad? En Galilea, en Samaria y en Judea. Si ustedes ven en nuestro mapa, nosotros vamos a encontrar que desde Belén toda la trayectoria que tuvo que hacer María, José y el pequeño Jesús hasta llegar a Egipto. Un tramo bastante largo, pesado y difícil. Del otro lado de nuestra pantalla vemos este mapa de Palestina en los tiempos de Jesús, donde se centraba, como les decía, su trabajo principal en el norte, en Galilea,
en Samaria, en la parte central, ¿verdad? De muchos de los milagros que él hizo, y por supuesto en Judea, donde tuvo que hablarle a su pueblo principalmente. Estos son los mapas que nos guiarán. Usted tendrá la oportunidad de volverlos a revisar, volverlos a buscar para encontrar al menos una manera geográfica de entender su ministerio y por dónde él estaba. También debemos entender que los evangelios solamente son una aproximación de la vida de Jesús. Es una aproximación, son las narraciones que otros que experimentaron tener una vida cercana con Cristo dan evidencia, dan testimonio de lo que ellos experimentaron al estar cerca de Jesús de Nazaret. Jesús no escribió ningún evangelio, así que no podemos pretender tener una cronología exacta de cada acontecimiento que se desarrollaba en su trabajo aquí en la tierra ministerial. También nuestro libro nos habla acerca de algunas posturas teológicas que, como vemos en nuestra pantalla, algunos personajes muy importantes que nos animaban a ver una gran diferencia entre lo que era el Jesús de la historia, que solamente presentaba a Jesús tal y como era, ¿verdad? Sin nada extraordinario en él. Y la otra parte, al Cristo de la fe, que él era Jesús, que supuestamente para estos teólogos eran los cristianos que querían ver, este Cristo que querían ver. Todas estas teorías parecen desvanecerse, ¿verdad? Cuando encontramos esta gran diferencia al leer cada evangelio, pues en ellos nos muestra la vida de Cristo, no solo como este hombre de la historia, sino que precisamente como el Dios de la historia, el Dios de toda vida, da autoridad a través de sus enseñanzas. Cada vez que nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que sus enseñanzas recobran el propósito y el sentido eternal. Cristo vino a revelarnos el verdadero rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Así es que lo extraordinario es que es verdad, es un Dios de la historia, pero un Dios que es una historia que transforma y da sentido y propósito. No solamente como un libro que queda con narraciones geográficas, con momentos históricos, con fechas relevantes, no, sino que tiene un pasado, un presente, pero también se proyecta a un futuro de vida. Vimos también en nuestro libro los métodos de enseñanza a través de las parábolas, a través de los epigramas, las hipérboles, las lecciones objetivas. Todas ellas reunían un solo objetivo: que Cristo nos ayudara a ti y a mí a centrarnos en la realización de su proyecto del reino. Amados alumnos y alumnas, Jesús sigue siendo nuestro gran maestro. Es más, su propia vida es un ejemplo para que nosotros lo podamos imitar. Los evangelios son una gran enseñanza de temas teológicos profundos y también cómo conducirnos en toda nuestra vida integral, hasta que lleguemos, como dice su palabra, a ser como Él también nos pide que seamos, a la estatura del varón perfecto. Así que usted encontrará en este capítulo una cronología de los acontecimientos más importantes en la vida también de Jesucristo. Este capítulo es muy interesante, hermanos y hermanas. Creo que nos da algunas pautas muy importantes a considerar acerca de su nacimiento, acerca de su infancia, de la etapa de la adolescencia y, como decía ahorita, no tenemos con exactitud todas las fechas porque los evangelios son las narraciones y los testimonios de aquellos que tuvieron una experiencia. Por eso es que no tenemos esta cronología tan armónica, pero cuando lo leemos vemos que todo va en congruencia. Les animo a continuar estudiando, tienen que hacer su resumen y contestar las preguntas que les dejaré ahí también en el portal de nuestra página de Fruitland. Gracias y que Dios les bendiga.